Cuando Jesús vino, proporcionó evidencia abrumadora de que Él era el Mesías. Curó a los enfermos, hizo que los sordos oyeran, hizo caminar a los cojos, curó a los leprosos de sus enfermedades e incluso resucitó a personas muertas de sus tumbas. Todo esto lo hizo frente a los líderes judíos. Ellos también tenían acceso a todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías prometido, y aún así rechazaron a Jesús como el Mesías. La pregunta permanece: ¿por qué, a pesar de todas las evidencias, el pueblo judío rechazó a Jesús? Es sobre esto que hablaremos hoy en este video. Hay muchas razones por las cuales el pueblo judío, en su mayoría, rechazó a Jesús como el Mesías, pero en este video daré 4 de ellas. La primera es que confundieron las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre la primera venida de Jesús con la segunda venida de Él. Había muchas profecías sobre el Mesías que Jesús cumplió en su primera venida, como el carácter del Mesías en Isaías capítulo 11, profecías sobre dónde nacería el Mesías en Miqueas 5, cómo el Mesías sufriría y moriría en Isaías 53, y también sobre el tiempo exacto de la venida del Mesías en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Jesús dijo: el reino de Dios no viene con advertencias visibles. No se puede decir, aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces Jesús estaba enseñando que el reino que Él venía a establecer era un reino espiritual, no físico. Y como resultado, las personas no podían verlo ni experimentarlo con sus 5 sentidos, porque este reino espiritual estaba dentro de sus corazones. De hecho, en Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús dejó esto aún más claro cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos pelearían para impedir que los líderes judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Esta fue la razón principal por la cual los judíos rechazaron a Jesús, porque en su mente no podían aceptar un Mesías que no estableciera un reino físico terrenal. La segunda razón por la cual los judíos rechazaron a Jesús es que no entendieron que había 2 tipos diferentes de profecías mesiánicas sobre la venida del Mesías. Permíteme explicar. Había un conjunto de pasajes del Antiguo Testamento que describían al Mesías como un rey guerrero conquistador, que destruiría a sus enemigos y establecería un reino en el cual reinaría. Ejemplos de estos pasajes están en Zacarías 14, Isaías 9, 6 a 7, Daniel 2:44, Isaías 11, 6 a 9 y muchos otros. Pero también había otro conjunto de profecías en el Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías sufriendo, siendo rechazado, traicionado, abandonado por Dios, traspasado, herido y muriendo. Estas están en Isaías capítulo 53, Salmo 22, Zacarías 12:10, Salmo 118, 22, Isaías 50, 6 y muchos otros. El problema era que los líderes judíos no entendieron que ambos conjuntos de pasajes hablaban sobre la misma persona. Entonces, cuando vieron que Jesús no cumplía las profecías del primer grupo, lo rechazaron sin darse cuenta de que Él estaba cumpliendo las profecías del segundo grupo. Ellos pensaron que si Jesús sufría, era rechazado, traicionado y asesinado, entonces no podría ser el Mesías. Ahora, después de la resurrección de Jesús, Él se encontró con 2 discípulos que estaban caminando por el camino hacia Emaús. Ellos no sabían que era Jesús y estaban tristes porque pensaban que Jesús había sido el Mesías, pero murió. Jesús los escuchó y luego les dijo esto: qué necios son y qué lentos para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los llevó por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ustedes estaban esperando que yo cumpliera las profecías del segundo grupo, el de gloria y reino, sin darse cuenta de que primero tenía que cumplir las profecías del primer grupo, el de sufrimiento, antes de entrar en mi gloria. Antes de continuar, si este mensaje está bendiciendo tu vida, te invitamos a suscribirte al canal y darle like a este video. Así nos ayudas a que más personas puedan recibir la palabra de Dios. Continuamos. La tercera razón por la cual los judíos rechazaron a Jesús fue por orgullo.
Déjame explicarte. Jesús no vino como esperaban. Él no nació en un palacio. Nació en un pesebre. Él no vino como un rey guerrero montado en un caballo blanco. Vino como un siervo humilde montado en un burro. Él no comía con los fariseos, comía con los pecadores. No pasó su tiempo con las personas importantes de la sociedad, lo pasó con los marginados. Él no vivió una vida de lujo y riqueza, vivió una vida de pobreza y sacrificio. Todo en la forma en que Jesús vino era contrario a lo que los judíos esperaban, y como resultado, se sintieron ofendidos por él. La Biblia dice, Jesús les dijo, les digo la verdad, los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino y les mostró el camino correcto para vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron y creyeron en él. En otras palabras, los líderes religiosos estaban tan llenos de orgullo espiritual que pensaban que eran mejores que todos los demás y no podían aceptar que alguien como Jesús, que venía de Nazaret y no tenía la educación formal de ellos, pudiera ser el Mesías. Sabemos todo sobre estas, pero el problema es que, aparte de todas estas, había muchas otras profecías en el Antiguo Testamento que Jesús no cumplió en su primera venida. Estas eran las que los líderes judíos estaban observando y enfocando. Cuando vieron que Jesús no estaba cumpliendo estas, dijeron que no podía ser el Mesías y necesitaban rechazarlo porque el Mesías haría las siguientes cosas. La clave para entender esto es saber que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este fue un concepto que les fue oculto. Entonces, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías en su primera venida, dijeron que este hombre no podía ser el Mesías. De hecho, este intervalo entre la primera y segunda venida de Jesús fue algo a lo que Pablo se refirió como un misterio que se mantuvo oculto de las generaciones anteriores y solo fue revelado a Pablo. Pablo dice que al leer esto puedes percibir su comprensión del misterio de Cristo, que no fue revelado a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Este misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, en la mente judía del primer siglo y también en siglos anteriores, se esperaba que el Mesías hiciera todas las cosas que el Antiguo Testamento profetizó, no dividirlas en dos venidas. Ahora déjame dar algunos ejemplos de algunas de las cosas que esperaban que Jesús hiciera y que Él no cumplió en su primera venida. Pero antes el contexto es muy importante para esta discusión. En la época en que Jesús inició su ministerio terrenal, cuando nació, el pueblo judío estaba bajo severa opresión de los romanos. No eran libres para gobernar sus tierras como querían. Entonces, había esta expectativa mesiánica de que, cuando el Mesías viniera, liberaría a Israel de toda la opresión romana y establecería un reino terrenal donde el pueblo judío sería el principal grupo que reinaría y gobernaría con el Mesías en su propia tierra. Obviamente, sabemos que Jesús no hizo esto durante su primera venida, pero lo hará en su segunda venida. Con este contexto, hablemos sobre algunas cosas que esperaban que Jesús hiciese. La primera cosa que esperaban era que restaurara el reino a Israel. Puedes mirar escrituras como Joel capítulo 3, versículos 1 al 17, que hablan sobre cómo, cuando el Mesías venga, purificará el mundo del mal. También puedes mirar otras profecías como el Salmo capítulo 2, versículo 6, que habla sobre el Mesías que reinará y gobernará con una vara de hierro. Otras profecías como Isaías capítulo 2, versículo 4, hablan sobre cuando el Mesías venga y traerá paz al reino, para que las personas no se preparen más para la guerra. De hecho, hasta los propios apóstoles de Jesús se preguntaban y cuestionaban si Jesús cumpliría estas profecías del Antiguo Testamento antes de ascender al cielo. Observa en Hechos capítulo 1. Poco después de que Jesús resucitara de entre los muertos y antes de ascender al cielo, ellos dijeron, Juan bautizó con agua,
pero en pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles estaban con Jesús, continuaron preguntándole: Señor, ¿ha llegado la hora de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Incluso los apóstoles, personas que siguieron a Jesús por algún tiempo, entendieron que una de las cosas que el Mesías haría, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, era liberar a Israel de la opresión romana y establecer un reino terrenal. Pero lo que no se dieron cuenta era que Jesús estaba viniendo para traer o inaugurar un reino, pero no era el tipo de reino que ellos estaban esperando. Observa lo que Jesús dijo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, pues el reino de los cielos está cerca. Las personas en los días de Jesús esperaban que el Mesías trajera un reino que involucrara bendiciones físicas y materiales. Y Jesús estaba diciendo: no, ustedes no están entendiendo. El reino más importante que necesito inaugurar es uno que incluye bendiciones espirituales. Por eso Jesús pasó gran parte de su ministerio terrenal enseñando sobre los principios de su reino y cómo estas bendiciones espirituales no estarían tan enfocadas en las bendiciones materiales y físicas de un reino. Jesús incluso les dijo: ustedes estudian cuidadosamente las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna, y son las Escrituras las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ustedes estudian la Biblia todo el tiempo, pero están tan ciegos por su orgullo que ni siquiera se dan cuenta de que todas las Escrituras que estudian hablan de mí. En conclusión, los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías por 3 razones principales. Primero, porque no entendieron que el reino que Jesús vino a establecer era un reino espiritual, no físico. Segundo, porque no entendieron que había 2 tipos diferentes de profecías sobre el Mesías. Y Jesús vino a cumplir el primero, el del siervo sufriente, antes que el segundo, el del rey reinante. Y tercero, porque su orgullo espiritual les impidió aceptar que alguien como Jesús, que no encajaba en sus expectativas, pudiera ser realmente el Mesías. Gracias por acompañarnos en este tiempo en el aposento de Dios. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Así, más personas podrán conocer el amor de Dios y su propósito para sus vidas. Recuerda, cada vez que compartes este contenido, estás siendo parte de la Gran Comisión. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.